El mapa del coronavirus. Más de 95.000 casos en 82 países. Por favor suscríbete al canal y activa la campanita. Se han registrado, entre otros países, muertes en China, Irán, Italia, Corea del Sur, Francia, Estados Unidos o España. ¿Qué se sabe del coronavirus? El coronavirus COVID-19 supera los 95.000 casos de contagio en varios países del mundo, la inmensa mayoría, más de 80.000, en China, donde se han registrado más de 3.000 muertes por esta causa. La cifra de fallecimientos, en todo el mundo, supera los 3.200 fuera de China. Se han confirmado casos en 81 países, incluido España. Es especialmente preocupante la situación en Irán, con 77 muertos y 2.336 casos confirmados. Corea del Sur, con más de 6.000 casos diagnosticados y 33 muertes. E Italia, con 2.502 casos detectados y 79 muertes. La rapidez con la que se extiende la enfermedad está provocando que varios países hayan cerrando sus fronteras con China y también con Irán, donde en los últimos días ha crecido el número de víctimas mortales. Asia. China, 80.409 casos, 3.014 muertes. La mayoría de los últimos fallecimientos se han producido en China continental, pero también se ha conocido la muerte de 2 hombres en Hong Kong, donde se han reportado en total 101 casos. En Macao se han registrado 10 casos y ninguna defunción. Corea del Sur, 6.088 casos, 37 muertes. Su vecina del norte, que sigue sin reportar un solo caso, ha decidido activar un importante plan de prevención que le supondrá un gran coste económico. Indonesia, 2 casos. El presidente del país ha confirmado los 2 primeros casos este lunes. Ambos pacientes han sido hospitalizados, aunque no se ha especificado dónde serán tratados. Irán, 2.922 casos, 92 muertos. Se trata del país con más víctimas mortales después de China. La mayoría de los nuevos casos se han observado en la provincia de Teherán y también hay un brote rápido en las provincias de Markazi y en general en el norte del país, ha explicado el portavoz de salud, quien ha subrayado que la propagación va en aumento y que la situación es grave en gran parte de las regiones. Para frenar el avance del virus, las autoridades han decidido cerrar las escuelas y las universidades, así como suspender eventos deportivos, culturales y religiosos y reuniones gubernamentales o del Parlamento. Japón, 1.036 casos, 12 muertes. Además de los 706 casos confirmados del crucero Diamond Princess, hasta el momento se han confirmado un total de 299, con lo que el total es de 1.005 en total. Japón ha registrado 12 muertos, 6 viajeros del crucero y otras 6 personas. Singapur, 110 casos. Es el país más afectado del sudeste asiático, a pesar de medidas como el veto a la entrada a los viajeros procedentes de las ciudades surcoreanas de Daegu y Cheongdo y la suspensión temporal a finales de enero de los visados para viajeros procedentes de China. Sin embargo, hasta ahora no ha reportado ninguna defunción. Kuwait, 56 casos. El gobierno ha pedido a sus ciudadanos que eviten viajar ante el temor por la expansión del coronavirus. Tailandia, 47 casos, 1 muerto. Un hombre de 35 años infectado también por dengue es la primera víctima mortal en el país. Bahrein, 49 casos. Taiwán, 42 casos, 1 muerte. La primera muerte con coronavirus en Taiwán ha sido la de un hombre de unos 60 años, enfermo por diabetes y hepatitis B, mientras que 5 personas se han recuperado. Taiwán ha prohibido la entrada de los extranjeros que hayan estado en Hong Kong y Macao, además de China continental, durante los últimos 14 días como medida para contener la expansión del virus. Malasia, 50 casos. Las autoridades han cerrado temporalmente sus fronteras a los pasajeros procedentes de China y Corea del Sur y han cancelado los vuelos con estos países. Emiratos Árabes Unidos, 27 casos. Los primeros contagiados fueron los miembros de una misma familia. Irak, 32 casos, 3 muertes. Las autoridades han suspendido las clases, han cerrado los centros de ocio como cines o teatros y han prohibido reuniones sociales en espacios públicos del 27 de febrero al 7 de marzo.
Tampoco permitirán a sus ciudadanos viajar a países con focos de coronavirus como Irán, China, Italia o Corea del Sur. El país ha reportado la primera muerte asociada a COVID-19. Vietnam, 16 casos. El gobierno ha suspendido las rutas aéreas con China, niega la entrada a viajeros que hayan estado en el país en las últimas 2 semanas, ha restringido los vuelos y las condiciones de entrada de coreanos en Vietnam, ha cerrado los colegios y ha puesto en cuarentena a miles de personas, incluida una comarca de 10.000 habitantes. Líbano, 13 casos. El país ha cerrado escuelas y ha prohibido la entrada a no residentes procedentes de países en alerta como China, Irán, Italia y Corea del Sur. Israel, 15 casos. Entre los contagiados figura un hombre que regresó de Italia recientemente. Omán, 12 casos. Pakistán, 5 casos. Fuentes oficiales han confirmado que el país cerrará uno de sus 2 puestos fronterizos con Afganistán durante una semana para evitar la propagación de la enfermedad. India, 29 casos. Los operadores turísticos del país han estimado en unos $500 millones las pérdidas que supondrán las cancelaciones de turistas procedentes de China y de otros países a causa del coronavirus y hablan de pánico en el sector. 16 turistas italianos han dado positivo en el país indio este miércoles. Filipinas, 3 casos, 1 muerte. Filipinas registró la primera muerte con coronavirus registrada fuera de China a principios de febrero. Se trataba de un paciente de 44 años y origen chino que, una vez ingresado, comenzó a desarrollar una neumonía que acabó con su vida. Su pareja también dio positivo. Georgia, 3 casos. Azerbaiyán, 3 casos. El país ha decidido cerrar su frontera con Irán ante el incremento de casos en el país persa. Armenia, 1 caso. El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, ha confirmado el primer caso de coronavirus en el país. Se trata de un ciudadano que habría regresado de Irán, con quien mantiene cerrada la frontera desde hace una semana. Qatar, 8 casos. La Federación Internacional de Motociclismo ha anunciado la suspensión del Gran Premio de Motocup de Qatar, previsto para el 8 de marzo. Sri Lanka, 1 caso. El único positivo detectado es el de un turista chino procedente de Hubei. Camboya, 1 caso. Un hombre de 60 años, procedente de Wuhan, es el único caso detectado. Nepal, 1 caso. Se detectó el virus en un hombre de 32 años, procedente de Wuhan. Afganistán, 1 caso. Arabia Saudí, 1 caso. El gobierno saudí ha prohibido temporalmente la entrada a la Meca de los peregrinos para evitar la propagación del virus. El primer contagiado era una persona que accedió al país desde Irán vía Bahrein. Jordania, 1 caso. Es un hombre que había viajado a Italia. África. Argelia, 17 casos. Los 8 casos incluyen 7 argelinos de la misma familia y un hombre italiano. Egipto, 2 casos. El gobierno egipcio fue el primero en localizar un caso de coronavirus en el continente africano. Senegal, 2 casos. El segundo caso se trata de un francés de 80 años que llegó al país africano el sábado. Además, el gobierno ha anunciado el aplazamiento de algunos actos públicos. Nigeria, 1 caso. Las autoridades nigerianas informaron el 28 de febrero del nuevo positivo, localizado en el estado de Laos, un ciudadano italiano que trabaja allí y había viajado a Milán recientemente. Es el primer caso localizado en África subsahariana. Túnez, 1 caso. Se trata de un hombre de unos 40 años que llegó al país en barco el 27 de febrero procedente de Italia. Marruecos, 1 caso. Europa. Italia, 3.089 casos, 107 muertes. El Servicio de Protección Civil italiano ha asegurado que del total de los enfermos, la mitad está en aislamiento domiciliar porque o no tienen síntomas o son muy leves, mientras que el 41% están hospitalizados y solo 140 enfermos están recibiendo cuidados intensivos, el equivalente al 9% a los pacientes totales. El gobierno de Italia ha aprobado una serie de medidas extraordinarias para intentar contener la difusión de los casos de coronavirus en el norte del país y ha prohibido la entrada y salida de personas en las 11 localidades consideradas el epicentro del brote. Francia, 285 casos, 4 muertes.
El Museo Parisino del Louvre no ha abierto sus puertas desde el domingo como medida de precaución ante el coronavirus. España, 242 casos, 3 muertes. El primer fallecimiento en España tuvo lugar en la Comunidad Valenciana y se trata de un hombre que murió el 13 de febrero con coronavirus, según ha desvelado una investigación retrospectiva del Ministerio de Sanidad, que ordenó que se revisaran los casos de decesos por neumonías cuyo origen fuera desconocido. El siguiente lo dio a conocer el miércoles el Departamento de Salud de País Vasco. Un hombre de 82 años que en el mismo día se confirmó que tenía la enfermedad. El tercero se produjo el pasado 3 de marzo y se ha dado a conocer 2 días después. Es una mujer de 99 años con patologías previas que falleció en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Los 2 primeros pacientes diagnosticados en España ya recibieron el alta. También ha superado la enfermedad otra mujer en La Gomera, por lo que serían un total de 3 personas sanas. Actualmente, hay 223 casos activos. El mapa del coronavirus en España. Alemania, 349 casos. Los contagios son en su mayoría leves o asintomáticos. De ellos, se han recuperado al menos 16 y no se ha notificado ninguna muerte. Una gran parte de los casos reportados están relacionados con el proveedor de piezas de automóviles Webasto. Otro de los focos de infección podría deberse a un médico de Hamburgo que había estado recientemente de vacaciones en Italia. Ante el aumento de casos, Alemania ha cancelado grandes eventos como la Feria Internacional del Turismo en Berlín. Suiza, 59 casos, 1 muerte. El gobierno decidió el 28 de febrero suspender el Salón del Automóvil de Ginebra, después de prohibir los eventos públicos y privados con más de 1000 personas. La policía ha confirmado la primera muerte con coronavirus en el país este jueves. Una mujer de 74 años del cantón de Vaud, al oeste del país, hospitalizada desde el 3 de marzo. Reino Unido, 87 casos. El número de casos ha aumentado tras el brote en Italia. Hay personas contagiadas en Gales, Irlanda del Norte, Inglaterra y Gibraltar. En Inglaterra se ha detectado al menos un contagio local. El gobierno ha declarado el virus como una amenaza seria e inminente. El primer muerto se produjo el 28 de febrero. Un británico que viajó en el crucero Diamond Princess. Noruega, 33 casos. Suecia, 52 casos. En la ciudad de Estocolmo se registraron 16 nuevos casos este miércoles. Las autoridades regionales han apuntado que por el momento se desconoce el origen de la infección en 4 del total. Austria, 35 casos. Países Bajos, 23 casos. Islandia, 16 casos. Bélgica, 50 casos. Un hombre repatriado de la ciudad china de Wuhan fue el primer caso de COVID-19 en Bélgica. Dinamarca, 10 casos. San Marino, 10 casos. Croacia, 9 casos. 4 de los detectados en el país pertenecen a una misma familia, entre los que se encuentran un joven de 26 años que viajó a Milán y su hermano gemelo. Grecia, 7 casos. Finlandia, 12 casos. Bielorrusia, 6 casos. El primer caso detectado en el país es el de un estudiante procedente de Irán que llegó al país vía Azerbaiyán la semana pasada. Algunas de las personas con las que tuvo contacto el paciente desde el pasado 22 de febrero han sido puestas en cuarentena en un hospital de Minsk hasta descartar su contagio. Las autoridades también han anunciado que se impondrán controles sanitarios a todos los pasajeros que lleguen al país desde Italia y China. República Checa, 5 casos. Rumanía, 4 casos. Rusia, 3 casos. El Kremlin ha mostrado su preocupación con el precio del petróleo en mínimos, arrastrado por el impacto económico de la epidemia. El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió hoy del impacto del coronavirus en la economía mundial y, en particular, en el mercado de petróleo en una reunión extraordinaria con las principales petroleras del país. Estonia, 2 casos. Irlanda, 6 casos. Los nuevos confirmados son 2 hombres y 2 mujeres que visitaron recientemente el norte de Italia. Hungría, 2 casos. Según el primer ministro del país, Viktor Orbán, se trata de 2 estudiantes. Lituania, 1 caso. Se trata de una mujer que visitó la ciudad italiana de Verona.
Luxemburgo, un caso. El primer caso confirmado es el de un hombre de unos 40 años que había pasado unos días en Italia y que regresó a través del aeropuerto de Charleroi, en Bruselas, donde se ha activado un centro de crisis. Macedonia del Norte, un caso. Una mujer macedonia de 50 años que acababa de regresar de viaje de Italia en una furgoneta ha sido diagnosticada con el COVID-19. Estuvo en Italia durante un mes, se encuentra estable y ha sido hospitalizada en la clínica universitaria de Skopje, Mónaco, un caso. Se trata de un paciente que había sido ingresado este viernes en el Hospital Princesa Grace y cuyo estado no es preocupante. Bosnia y Herzegovina, dos casos. Se trata de un hombre de mediana edad y su hijo que habían visitado recientemente Italia, según ha explicado más tarde el ministro de Sanidad, Alen Seranic. El hombre está estable y su mujer ha dado negativo, mientras que la escuela a la que acude el NIOS permanecerá cerrada durante 2 días y las autoridades harán pruebas a sus compañeros de clase. Andorra, un caso. Letonia, un caso. Ucrania, un caso. Polonia, un caso. Eslovenia, un caso. América. Argentina, un caso. El primer paciente es un hombre de 43 años que viajó en fechas recientes a España e Italia. Chile, un caso. Se trata de un hombre de 33 años que ha sido contagiado en un viaje por el sudeste asiático. Se encuentra aislado en el hospital de Talca, en la región del Maule, en el centro del país. Estados Unidos, 135 casos, 11 muertes. El presidente Donald Trump ordenó el sábado 29 de febrero de 2020 prohibir la entrada a Estados Unidos de todos aquellos que hayan visitado Irán en los últimos 14 días debido al coronavirus y ha dicho que estudia restringir también el acceso desde la frontera con México, aunque espera no tener que hacerlo. Canadá, 33 casos. Ecuador, 7 casos. El primer caso se trata de una ciudadana ecuatoriana de 70 años residente en España, según han confirmado las autoridades sanitarias del país. La paciente se encuentra en estado crítico y se investiga cómo se ha podido contagiar. Esta semana, fuentes oficiales han confirmado otros 6 casos, todos derivados del contacto con la primera paciente. México, 6 casos. Brasil, 2 casos. República Dominicana, 1 caso. Se trata de un turista italiano de 62 años que está en aislamiento. El paciente se encontraba en un hotel de la región este, según han asegurado las autoridades de la República Dominicana, en alusión a la zona de las playas Punta Cana y Bávaro, principal zona turística del país. El italiano también ha dado positivo para influenza B, pero está estable. Oceanía. Australia, 42 casos, 1 muerte. La primera muerte fue la de un hombre de 78 años que fue evacuado del crucero Diamond Princess anclado en cuarentena en Japón.